Bendecidos en esta noche, hermosa día o mañana, hora diferida que pueda estar viendo este precioso programa. Este es el pastor Félix Ruiz que le habla de la iglesia La Senda Antigua de Sidra. Hoy en otro programa más de palabra y testimonio a través de la poderosa cadena CTN Internacional. ¡Qué bendición! Y ya cumpliendo un año. Sí, bien rápido, hermano, un año y estamos bien contentos de que se ha mantenido este programa al aire con poderosos testimonios. Hemos recibido llamadas continuas de diferentes lugares, de diferentes pueblos de acá también en Puerto Rico, así que estamos bien contentos. Y esta noche tenemos un programa bien especial, testimonio poderoso. Y antes de entrar a la entrevista, quiero plantear, inmediatamente poner como un texto base para dar paso a esta poderosa entrevista que vamos a tener esta noche, que usted se va a gozar, especialmente la juventud de mi isla y desde donde nos estén viendo. Aleluya. Saludamos allá a Guatemala, a los hijos espirituales allá, a la iglesia, la Senda Antigua de Guatemala. Saludamos a la Senda Antigua de Barranquitas y la Senda Antigua de Comerío. Aleluya. Y sus pastores, los bendecimos. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, mas nuevas son hechas ahora. Y me gusta ese final. Nuevas son hechas ahora. Y es un texto que muchos conocen, pero no es simplemente conocerlo. Ese texto tiene mucho que escudriñar, porque habla de lo nuevo y de lo viejo. Y esta noche vamos a tener un poderoso testimonio. Y tengo una invitada en la casa muy especial, una hija espiritual. Tengo a la profeta Yelaizka, una joven de la casa. Dios los bendiga y bienvenidos a cada uno. Damos las gracias a Dios, una jovencita de la casa que ya usted verá qué testimonio más hermoso. Nosotros también queremos darle paso a la juventud, porque la juventud necesita expresarse también y Dios está haciendo cosas grandes con los jóvenes. Amén. Yelaizka lleva ya, ¿cuántos añitos llevas con nosotros? 3, para la gloria de Dios. 3 años con nosotros. He tenido el privilegio, tuve el privilegio de casarlos aquí en la casa. Por ahí está su fan número 1, su esposo, el pastor Luisito. Jóvenes hermosos que Dios está levantando para este tiempo. Pero yo quiero preguntarte algo, Yelaizka, en esta noche preciosa, para que tú le hables a todos esos televidentes que nos están viendo y especialmente a la juventud. ¿Quién era Yelaizka antes de conocer a Jesús? Antes de vivir lo que estás viviendo ahora. ¿Quién era Yelaizka? Explícanos un poquito de tu vida. Bueno, pues primeramente gracias, apóstol. Como bien ya el apóstol mencionó mi nombre, ¿verdad? Esto pertenezco a esta hermosa congregación hace 3 años. Anterior a eso, pues era una joven muy afanada con el trabajo, muy afanada con la vida cotidiana, corriendo todos mis días, día a día, sin detenerme, llena de orgullo, wow, pensando que todo lo podía hacer por mis fuerzas. Mencionaste 2 cosas interesantes de entrada: afán y orgullo. ¿Puedes explicar un poquito más a qué te refieres con eso? ¿Cómo era? ¿Eras afanada, pero en qué sentido? ¿Y orgullosa en qué sentido? Pues mira, afanada desde la perspectiva, me considero una persona bastante disciplinada, pero yo lo llevaba a otros niveles. Me sobreexigía a mí misma en los estudios. En todo. En todo, realmente. Yo inclusive cogía clases que estaban fuera de mi currículum porque yo quería ser la mejor en todo. Querías destacar. Quería destacar en todo el tiempo, y eso también me mantenía en un estilo de vida muy ajorado. ¿Verdad? Quizás como muchos jóvenes, también tenía un trabajo mientras estudié y no me detenía. Estudiaba, incluía horas extra, clases extras, ¿verdad? En el currículum, y de la misma manera siempre trabajaba a tiempo extra, salía muy tarde del trabajo para descansar muy pocas horas y seguir, ¿verdad? Como dicen por ahí, pues en un patín. Eso suena normal, ¿verdad? No estabas perdiendo el tiempo, estabas estudiando, trabajando,
alguien diría, pues eso es normal, eso es algo rutinario, pero en cuanto al orgullo, ¿qué sucedía? Pues exactamente ese mismo afán era el que me llevaba a querer destacar en todo, a querer ser la mejor en todo, a creer que todo lo podía hacer por mi fuerza, que todo lo podía hacer sola, que no necesitaba de nadie, ¿verdad? Y que por ahí voy a seguir. Eras lo que decíamos, ¿verdad? Y perdone la expresión, Wonder Woman, lo hacías tú todo. Efectivamente. Sin contar con nada ni con nadie. Sin contar con nadie. Wow. O sea que sí había un nivel de orgullo, de quererlo hacer sola, pero también de afán de no tener posiblemente tiempo para dedicar a otras cosas que también eran importantes. Inclusive la familia. También se trastocó. Sí, en mi casa tengo 3 hermanas, tengo sobrinos, y este mismo corre y este mismo afán, me perdí muchos momentos de mi familia, muchos momentos de mi sobrino, muchas actividades a las que faltaba porque mi centro era trabajar. Trabajaba 7 días a la semana. Bueno, por lo menos vaga, como decimos en Puerto Rico, no era. Pero sí afectó. Sí. ¿Y no te dabas cuenta de eso? No, pues no es hasta que Gloria al Señor, ¿verdad? Pues llegó a sus pies. Es que entiendo que, como bien mencionó el apóstol, lo que quizás el mundo estaba viendo como correcto, como no, una muchacha trabajadora, ella está preparándose para lo suyo, justamente ahí era donde me tenía la venda el enemigo y de manera inconsciente me alejaba de mi familia, de mis seres queridos, mi salud se vio trastocada, era un desgaste físico continuo. O sea que también te viste afectada en esas áreas. Correcto. Sí, me imagino que el no tener tiempo se descuidan otras cosas también. En efecto. Que son importantes. Oye eso, joven, porque ¿cuántas personas no estarán, verdad, ahora mismo que han planificado, verdad, una profesión, destacarse en algo? No es malo, no estamos diciendo que eso sea pecado ni sea algo, verdad, grave. El punto es el afán que te llevó a posiblemente descuidar ciertas áreas que no te estabas dando cuenta. Entre ellas, esa que mencionaste, la familiar. La familia y la salud. Familia y salud. Oye, que en muchos casos estamos viendo así de personas que por ese afán, el corre-corre del día a día, y que ya uno lo toma como una rutina, porque yo me imagino que ya lo tenías como una rutina. Para mí era normal. Para mí ya era mi día a día. Eso es un punto bien relevante. Cuando en ese afán ya pensamos, bueno, pues esto fue lo que me tocó, eso es algo normal, todo el mundo le pasa, todo el mundo lo hace. Y me imagino que así pensabas, ¿verdad? Exactamente ese era mi pensamiento. Bueno, esa fue la Yelaisca, que le podríamos decir, ¿verdad? Que estaba como un correcamino, para arriba y para abajo, y no estaba pensando, pero mientras eso sucedía, estaban pasando otras cosas. Estaba posiblemente un plan también de Dios para la vida de Yelaisca, sin ella saberlo. Correcto. Esa era la parte que no sabías. ¿Cómo conoces al Señor en medio de ese afán? Pues primeramente, y para mí eso es algo que marcó mucho mi vida, justamente 5 años antes de yo llegar a la casa, conozco por primera vez a la profeta mayor de la casa. Fue un intercambio muy breve. ¿Se refieres a la profeta Evelyn? A la profeta mayor de la casa, Evelyn Ruiz, correcto. Donde ella me deposita una palabra de parte del Señor. El mismo afán y el mismo corre-corre del día a día hizo que eso a mí se me olvidara. Y en este mismo orgullo que yo tenía sobre querer hacer las cosas mejor, nunca me había congregado anteriormente, pero sí tenía conocimiento y temor de Dios. Sí tenía el conocimiento de que existía un Dios. Así que en un momento dado yo le dije, Señor, quiero estudiar tu palabra. Sin congregarme en ninguna iglesia, le dije, quiero estudiar en tu palabra. La que en ese momento era mi jefa, me notifica de unas clases que se estaban dando precisamente aquí en la casa. O sea, tu supervisora en ese momento te notificó que comenzaban unas clases. Unas clases, correcto. Okay. Aquí en la casa, y yo digo, pues mira, pues las voy a coger,
O sea, que en medio de ese afán, no te diste cuenta que empezó a haber una intervención. Una intervención, sí. ¿Y qué continuó después? Pues la inquietud estuvo, yo me acerqué, ¿verdad? A ella y ella, pues imagínense, súper emocionada, por supuesto que sí. Me extendió la invitación, habló con el apóstol. El apóstol, pues, seguro que sí, tráela. Lo que yo no sabía era que yo venía a tomar una clase, pero era el Señor el que me estaba esperando en esa clase. Sí sabías que ibas a tomar, pues por decirlo así, clases en teología. Lo que no sabías era lo que te esperaba después. Correcto. ¿Qué comenzaste a sentir? Honestamente, no creo que haya otra manera de describir que me llamaba. ¿Te empezó a llamar la atención? Es más, fue mucho más de que me llamara la atención, porque las clases estaban bien, pero una clase, ¿verdad?, es teología y somos muy bendecidos cuando nos capacitamos de esa manera, pero no era tanto la clase, me llamaba de quien se hablaba en la clase. Había algo dentro de mí que empezó a inquietar de que quiero más. Empezó a haber interés. Correcto. En aprender más, en escudriñar más. Qué interesante, porque venías de un afán. Correcto. ¿No notabas que algo en ese momento estaba empezando a, pues por decirlo así, a bajar niveles, a poner cierto orden? ¿Notabas eso? Por supuesto, en absoluto. Yo siempre he dicho que esa fue una exactamente de las cosas que más me llamaron, ¿verdad? Que más me llamaron al Señor, porque fue en ese momento en donde por primera vez reconocí, tengo que detenerme. Ahí, en ese punto lo reconoces. Ahí es donde digo, tengo que detenerme y ahí es donde le digo al Señor, pues, pero quiero acercarme a ti. Ese punto, para los que nos están viendo, no llegó por casualidad. No. Porque en algún momento de esas clases lo tuviste que entender. Por supuesto. ¿Podrías, no a lo mejor específicamente decirme el momento, pero podrías explicar un poquito cómo llegó esa revelación de que, Yelaisca, tienes que detenerte? Fue en una clase donde nos estaban hablando de las diferencias entre alabar y adorar. Qué interesante. Y ahí es donde entonces comienza mi intriga, porque quizás lo que el mundo veía de una manera, Dios lo estaba planteando de otra. Wow. Entonces ahí es donde algo en mi espíritu dijo, pues quizás lo que tú ves de una manera, como que estás haciendo las cosas bien, Dios lo quiere para ti de otra. O sea, eso fue en el transcurso de los estudios. De los estudios. Empezaste entonces a tener mayor encuentro, mayor revelación, mayor capacitación en cuanto a un área que no conocías, porque no conocías nada, ¿verdad? No era que no creías en Dios, sabías que había un Dios, porque Correcto. lo acabas de decir, pero no lo conocías. No lo conocía. Ahí lo empezaste a conocer. Ahí fue donde, ¿verdad? Como le digo, Te empezaste a enamorar. en la clase de oración y alabanza, yo dije, bueno, Señor, pues si utilizando este mismo término de que no es lo mismo alabar y adorar, y si este no es el plan que tú tienes para mí, lo que estaba haciendo, como estaba empezaron caminando. las preguntas. Empezaron las preguntas para mí misma, hasta que un mes después, pues le pregunto, ¿verdad? A la que era mi jefa en este momento, que es hermana de una empresaria aquí de la casa, que cómo yo hacía para asistir a los servicios regulares. Y en ese momento estaba transcurriendo un congreso de mujeres. Y ella aprovechó esa misma fecha y me dijo, hoy en la tarde. Qué interesante es cuando llega alguien a la vida de uno con propósito y que ayuda a un joven a sacarlo de la rutina. Porque estoy hablando, y lo voy a mencionar libremente, tu jefa fue Sue Adorno, que es una empresaria. Correcto. Es una empresaria de aquí de la casa. Qué bonito es que alguien irrumpa en este afán y se deje usar para atraer al Señor a alguien que lo necesitaba, porque a lo mejor en el afán dirías, no, yo no necesito nada de eso, pero la realidad es que sí, había un vacío. Sí, exactamente. Tenía que haber un encuentro. ¿Qué impacto tuviste que verdaderamente le dio un giro a tu vida al punto que te ha llevado precisamente ya en este tiempo a ser una mujer que está casada, felizmente casada? Amén. Que fue llamada como profeta del Señor y que se casa con un pastor? Cuéntanos. A la gloria del Señor.
lo que empezó realmente a girar todo. Fue un proceso que duró meses, ¿verdad? Esto obviamente, pero cuando yo empiezo a reconocer en mi espíritu, necesito un cambio, necesito ordenar mi vida, necesito detenerme. Lo reconociste. Exacto, cuando yo llegué a ese punto de reconocer que el Espíritu Santo entonces es el que me estaba inquietando, ¿verdad? Hay cosas mayores. Y fue el más difícil, pero el más radical, fue entregarle el control a Dios. Eso es algo que todo cristiano, si no lo vive, no se puede llamar cristiano, honestamente, y se lo digo como pastor. Cualquiera puede decirse cristiano, pero un verdadero creyente que ha nacido de nuevo, por eso fue el texto que leí, de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. O sea, tú creías en Dios, pero no estabas en Cristo. Correcto. O sea, cuando se está en Cristo, entonces tú entregas el control. Que era lo que Yelaika le gustaba, tener control. Que era ¿verdad? lo que me gustaba tener. Ese fue el punto difícil. ¿Cómo se rompió eso? En ese mismo patín que llevaba del día a día, llevaba 10 años. Wow. Entre la universidad, el trabajo y todas las cosas, pues llevaba 10 años y eso fue lo más difícil que se me hizo de soltar porque en mi entendimiento era todo lo que conocía. Yo tener el control sobre las cosas, yo manejar las cosas, manejar mi tiempo, Y eso fue algo que se me hizo bien, bien difícil, pero para la gloria del Señor también Él ha sido bien insistente. No me ha soltado en ningún momento, ha sido bien insistente y me costó. No les voy a negar que no, joven, porque pues obviamente hay cosas que no son fáciles. Háblale a esa juventud para que lo entienda. Hay cosas que no son fáciles, como les digo, estuve 10 años en ese ajoro de vida donde ya desde mi entendimiento era normal lo que yo estaba haciendo y por eso me costó tanto ceder ese control, que me costó también unos meses, fue un proceso de unos meses, pero el Señor es tan bueno y tan misericordioso que me pedía un cantito. Déjame establecer orden en este cantito de tu vida. Y me llevó poquito a poco y después el Señor me decía, ahora en este otro cantito, déjame poner orden en este otro cantito. Yo le llamo los cuartos oscuros. Los cuartos oscuros que menciona nuestro apóstol, correcto. Hasta que en un momento dado tuve que soltar las riendas completas y decirle, hazlo tú, Señor. Tuve que reconocer que sola no puedo. Tuve que entender que a mi manera me estaba desgastando. Wow. Y caí una vez en una crisis emocional sin darse cuenta, por los afanes, porque sí. Cuando hablamos de un enemigo, amado joven y adulto, tenemos un enemigo ciertamente invisible. Está operando y ahí es que está el problema, cuando no tenemos ese discernimiento, ese entendimiento de que venimos a este mundo, pero venimos a este mundo con un propósito. Y esa asignación está ahí, pero hay que encontrarla. Dios tiene un propósito para cada joven. Amén. Cuéntanos, ¿cómo conociste al pastor? Un detalle cómico que hay, ¿verdad?, dentro de nuestra historia es que yo no identifico al pastor Luis dentro de la congregación hasta 7 meses después de estar congregando en la casa. Hasta que estuviste preparada. El Señor lo permitió así. Qué importante es eso. Es cuando Dios dice, porque tal vez se dañaba si encontraba una Yelaika como lo describiste anteriormente. Es que Dios siempre tiene un plan y Dios es perfecto y Dios sabe cuándo es el tiempo, joven. Casarse no es malo, no es pecado, es una bendición. Pero posiblemente no lo veías así, ¿verdad? ¿Cómo fue que eso empezó a cambiar? En un famoso camping. Escuche que eso, ese camping ha marcado la juventud de esta casa. Un camping de jóvenes. Un camping de jóvenes. Que hacen aquí correcto. Los pastores, el Ministerio Juventud Llamas de Fuego. Hacemos un camping cada cierto tiempo, pero lo que hay es palabra. ¿Y qué te encontraste ahí? ¿Qué pasó en ese camping? Porque ese camping estuvo interesante. Pues en ese camping, para ese momento, el que es mi esposo ahora mismo, el pastor Luis, no estaba todavía ungido como pastor. Era un líder. Preparación. Él estaba en preparación y era líder de jóvenes, ¿verdad? Y pues, como tal, pues estaba sirviendo en todas las áreas. Y para ese camping, él fue el que me ayudó a montar mi caseta. Y de momento empecé a verlo muy seguido en todas las áreas del camping a donde yo iba. Qué joven sabio. A la evangelista de la casa, en ese mismo camping, una goma se le vació y yo tenía un compresor y él fue, mira que el evangelista necesita el compresor, a ver si nos lo presta.
Yo siempre busco una buena razón para estar cerquita. Y en efecto, sí, esto. Y luego de culminar el camping, pues nos mantuvimos en una comunicación y el resto lo desarrolló el Señor. O sea, que todo fue en un orden. Todo fue en un orden de Él. ¿Qué le dirías a la juventud en ese sentido? ¿Se puede servirle al Señor siendo joven? ¿Hay algún impedimento, algo que impida siendo joven servirle al Señor? La mayor bendición que pueden tener es esa. Inclusive, yo doy toda honra y toda gloria al Señor que pude llegar a sus pies a una temprana edad. Pero si tuviera la oportunidad de hacerlo aún desde más temprano, lo haría. Lo haría definitivamente porque yo creo que la mayor venda que Dios quitó de mi vida, y tristemente una que veo mucho en los jóvenes, es: tú no estás haciendo nada malo. Eres buena persona. Eres trabajadora. Y eso es una venda que el enemigo te pone porque sabe que tu vida en Cristo Jesús puede ser mayor. Puedes tener mucho más. Y esa venda era justamente con la que yo caminaba. No estás haciendo nada malo, tú estás trabajando, tú estás estudiando, tú te estás esforzando por tus cosas. Esa era la mentira que yo me estaba creyendo. Sí, para la sociedad estaba todo bien. Estás haciendo lo que se supone que se haga conforme a los parámetros del mundo. Pero pasaba algo, faltaba algo. Pero faltaba algo que solamente, definitivamente lo llena el Señor. Y por eso les digo que eso puede ser una venda, juventud, que el enemigo les trate de poner en el: no estás haciendo nada malo, estás bien. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero eso es una mentira del enemigo, porque sabe que Dios tiene planes grandes para con cada uno de nosotros. Sí. Y va a hacer todo lo que sea para evitar que llegue a sus pies. E inclusive venderte una falsa buena vida. Así que servirle al Señor es la bendición más grande que tengo en mi vida, porque voy a hablar en el presente, lo sigo teniendo para la gloria del Señor, que le sirvo a Él primeramente y sirvo en esta casa. El argumento que yo casi siempre escucho de los jóvenes es que estoy muy joven, todavía tengo tiempo para... Y ahí es donde está el dilema. O sea, que ese dilema a ti se te resolvió. Sí. Por decirlo así. Ese encuentro con el Señor te demostró que sí puedes ser una profesional, pero también puedes servirle al Señor en tu juventud. Sí, por supuesto, totalmente. E inclusive, una de mis oraciones más personales siempre cuando hablo con el Señor es: y le doy gracias infinitas siempre al Señor, porque justamente como dice nuestro apóstol, hay muchos que dicen tengo tiempo. Y en ese tengo tiempo llegan totalmente destrozados. Wow. Entonces les toca llegar a un altar en pedazos. Y yo le doy gracias al Señor porque me llamó con cuerdas de amor, firme, todo el tiempo firme. Él me ha llevado bien firme de la mano, pero me llamó en cuerdas de amor. Y yo siempre le digo al Señor: Señor, que los jóvenes lleguen así. Que no necesariamente tengan que esperar a estar en el suelo para decir tengo que buscar del Señor. Wow. Hermano, se nos ha hecho esta tarde, noche, bien, se nos ha ido bien rápido, pero qué poderoso escuchar a una joven decirle esas palabras. Joven, tómalo bien en serio. Caminar con Jesús y servirle a Jesús no se trata de ser un religioso. No es un paradigma. Paradigma es lo que uno piensa sobre Dios. Y no, Dios es Dios. Dios ama a la juventud y tiene una asignación, un propósito. Yelaika, te doy las gracias. Qué precioso testimonio. Yo sé que hay mucho más, hay mucho con demasiado, pero doy las gracias. Espero que esto que has escuchado te sirva. Joven y adulto también, que tienes hijos, que tienes nietos, dale la oportunidad de que conozcan al Señor. Tráelos a la casa del Señor. Papá, mamá, no perdamos el tiempo, porque el tiempo se está acortando. Así que yo doy las gracias al Señor. Y quiero, ¿verdad?, antes de despedirme, hacerle una oración junto con la profeta joven. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por darnos la oportunidad de escuchar este precioso testimonio. Cómo tú eres capaz de cambiar la vida de un joven y verdaderamente asignarle un propósito en esta tierra, darle sentido a su vida, Señor. Declaramos paz,
que sobrepasa todo entendimiento sobre la familia, salud, salvación y liberación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gracias. Este ha sido un programa más de palabra y testimonio. Que le habló el pastor Félix Ruiz. Nos vemos prontito en otro programa más de palabra y testimonio por CTN Internacional. Sean todos más que bendecidos. Amén. Si este programa ha sido de bendición para tu vida o de alguna forma ha tocado tu corazón, queremos decirte que puedes convertirte en un sembrador, en un colaborador para que el mismo se mantenga al aire. Palabra y testimonio solamente tienen la intención de bendecir y alcanzar almas. ¿Cómo puedes hacerlo? A través, aquí en Puerto Rico, de ATH Móvil, vas al área de donar, /Senda Sidra, y también puedes hacerlo a través de PayPal, @Iglesia Isaac, @Iglesia ISAC, Isaac. Y desde Estados Unidos, cualquier país, puedes convertirte en un sembrador. Queremos alcanzar vidas, queremos bendecirlas. Gracias. Para alcanzar las vidas a Jesús, necesitamos que tú también tomes una decisión. ¿Cuál es la decisión, pastor? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hay que hacer una confesión de labios. Y yo te invito a que esta noche conmigo lo hagas, porque es una oración por salvación del alma. Así que repite conmigo: Señor Jesús, te recibo y te acepto como mi Salvador. Reconozco que fuiste a la cruz por mí y te doy las gracias, Señor, por perdonarme. Me declaro libre, me declaro sano, me declaro salvo. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, te invito a que vayas a una iglesia. Y si no tienes una, aquí estamos para recibirte. La iglesia La Senda Antigua de Sidra, y puedes llamarnos al 939-239-0393 y ahí te daremos toda la información para que te disipules y sigas creciendo en el Señor. Bendecidos.